Aquí seguimos, amigos queridos, con este tema de la prioridad de la oración en la vida de Jesús. Y estamos estudiando este pasaje de Lucas 3, donde Jesús ora, obedece y empieza a haber una irrupción del cielo en la tierra. Sabemos que históricamente Israel había tenido un silencio de 400 años, pero esta es la primera vez que se empieza a manifestar, primero en Juan, obviamente, el Bautista, pero también en la misma vida de Jesús, el Espíritu Santo, la voz del cielo. Es algo tremendo. Dice la palabra ahí en ese mismo pasaje que descendió sobre él el Espíritu Santo. Él fue quien ungió a Jesús para que llevara a cabo la obra del Padre, que el Padre le encomendó. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para sanar el quebranto del corazón. Entonces, la unción del Espíritu Santo vino en el contexto de la oración. Después se escucha la voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado, en el que tengo mi complacencia, tú me das gran gozo. Esta expresión del Padre, hermanos queridos, era la afirmación de la identidad de quién era Jesús, el Hijo amado del Padre, en el que Él se deleitaba, y aún se deleita obviamente, y fue precisamente lo que Satanás quiso cuestionar o poner en tela de duda cuando tentó a Jesús. En Mateo 4:3 vemos que le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero con esta garantía de la habilitación divina, Jesús estaba listo para comenzar su ministerio. Sin esa seguridad, la tentación se vuelve mucho más incontrolable. Entonces, por eso es tan importante el que tú y yo sepamos que la oración es una pieza clave para vencer la tentación. Cristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Como Jesús recibía la afirmación del Padre, entonces cuando vino este cuestionamiento de Satanás, Jesús ya estaba en su identidad muy clara y pudo entonces obviamente resistir a Satanás, y él huyó de él, ¿verdad? Vencer la tentación. Entonces yo te animo a que reconozcas que esto fue una realidad en la vida de Cristo y también puede ser una realidad en tu propia vida. Otra cosa que vemos en el libro de Lucas en cuanto a la prioridad de la oración en la vida de Jesús es que Jesús nunca permitió que la presión del crecimiento de su ministerio lo alejaran de su vida de oración. Mira, vamos a ver lo que dice Lucas 5, versículos 15 al 16. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que los sanara de sus enfermedades. Mas él, dice la palabra, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué interesante, había una demanda de personas: Señor Jesús, ayúdame, sáname, etcétera. Preguntas, cuestionamientos, enseñanza, dice Jesús, pero que él se apartaba al lugar desierto. ¿Y sabes qué hacía? Oraba. Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro nivel de trabajo y de involucramiento no nos desconecte de nuestra vida de oración. Jesús no estaba impresionado por la extensión de su fama, ni por las multitudes que le seguían para oír sus enseñanzas, ni siquiera de las sanidades que se desprendían de su ministerio, sino él se mantenía en su vida de oración en privado intacta. Nada era más importante para Jesús que su conexión con el Padre. Y tú y yo tenemos que tener bien presente esto, Señor. Nada es más importante que mi comunión, mi conexión contigo en oración, y como lo hemos visto antes, en leer, orar la palabra del Señor, para que tú estés en esa fortaleza y en esa prioridad, para que nada te distraiga. Yo te animo, si te has tal vez distraído, alejado, han pasado días, semanas, ok, pídele perdón al Señor, regresa, vuelve, y Él está con los brazos abiertos para que tú le des nuevamente una prioridad a la oración en tu vida. Te animo mucho a esto. Presiones de muchas clases, buenas y malas, pueden tratar de sacarnos de este lugar. Yo he visto que el diablo, nuestra carne, la ocupación, quieren arrancarnos. Sabes que hoy no pude orar, ayer no pude orar, antier no pude orar, quise orar, pero no pude orar, ¿verdad? Entonces debemos de contender por mantener nuestro tiempo privado con el Señor como algo que es no negociable. O sea, ok, puedo dejar de ir al gimnasio, puedo dejar de ver esta película, puedo dejar de cotorrear con alguien, pero no puedo dejar de orar. Necesito orar, necesito estar en la presencia del Señor. Repito, si Jesús mismo tuvo este compromiso inquebrantable para aún apartarse en medio del crecimiento de su ministerio e ir a un lugar desierto y orar, ¿cuánto más tú y yo no somos llamados
a esta importantísima prioridad de no descuidar nuestra vida de oración. Y no quiero que te sientas condenado, quiero que te sientas animado, que lo pongas en tu calendario, en tu teléfono, un pequeño reminder. Sabes que este es mi tiempo con Dios y voy a pasar tiempo con Él porque Él quiere hablarme, quiere irrumpir en mi vida, quiere desatar sus recursos, y es cuando se lo pido, cuando tengo comunión con Él, que esto sucede. Así que nos vamos a ver la siguiente vez y continuamos hablando de este tema acerca de la prioridad de la oración en la vida de Jesús y también en la tuya, en la mía. Nos vemos la próxima vez.